Ella fue despreciada por todos, olvidada entre susurros y miradas vacías, pero cuando sus lágrimas llegaron a los ojos del rey, el destino del reino comenzó a temblar. Nadie recordaba su llegada, y sin embargo, todos sabían que estaba allí. Aparecía entre los callejones justo cuando el alba aún no se atrevía a levantar la voz. Iba envuelta en un manto polvoriento que parecía haber conocido siglos de caminos, y sus pasos, si es que eran pasos, no dejaban huella en la tierra reseca. Nadie sabía su nombre. Nadie osaba preguntarlo. Había algo en ella que hacía que hasta los perros callejeros bajaran el hocico y guardaran silencio. Algunos decían que hablaba sola, aunque otros juraban que escuchaban respuestas. Una vez, una mujer del mercado afirmó que la vio llorando, y que sus lágrimas no caían, flotaban. Pero al siguiente día, esa misma mujer amaneció muda, como si la historia se le hubiera tragado la lengua. Los niños eran los únicos que intentaban mirarla sin miedo, pero bastaba un solo cruce de mirada para que sus juegos se detuvieran, como si un viento antiguo les cerrara los pulmones. Ella no hablaba, pero había en su andar una voz. Una que no usaba palabras, sino algo más antiguo que ellas. El dolor. Un dolor viejo, desgastado, que arrastraba ecos de algo que el pueblo había olvidado, o decidido olvidar. Los ancianos susurraban entre dientes que ella era la consecuencia, aunque nunca explicaban de qué. Solo sabían que su presencia traía consigo una inquietud que ni la oración disipaba. Y cada vez que pasaba cerca del templo, el incienso parecía apagarse solo. Nadie sabía de dónde venía, pero todos notaban algo extraño cuando ella pasaba. El aire sabía a hierro, y las campanas de la torre temblaban, aunque nadie las tocara. Una madrugada, la vieron detenerse frente al umbral del templo, con los ojos alzados al cielo. No dijo nada. Solo dejó que una lágrima se deslizara por su mejilla. Una lágrima gruesa, lenta, que cayó justo donde se cruzaban las piedras más antiguas del camino. Y cuando tocó el suelo, el silencio cambió. Ya no era el silencio del sueño. Era el de la espera. Fue entonces cuando alguien recordó, esa esquina del templo había sido sellada con oraciones hace generaciones, por un motivo que nadie se atrevía a escribir. Y sin embargo, ella lloró allí. Pero lo que nadie sabía, es que esa no sería la única lágrima. Ni la última vez que el suelo respondería. Y así comienza la extraña maldición que caía sobre todos los que la ayudaban. Dicen que la primera fue una joven tejedora, de manos suaves y corazón rebelde. La vio una noche encorvada junto al pozo, temblando de frío, y sin pensar demasiado, le ofreció su manto. Lo que ocurrió después nadie lo pudo explicar con lógica, ni con fe. A la mañana siguiente, la tejedora amaneció ciega. Sus ojos estaban abiertos, sí, pero no veían. Solo repetía una frase, una y otra vez, como si su lengua se hubiese aferrado a una visión que el mundo no podía compartir. El velo fue rasgado, pero nadie quiere mirar detrás. El segundo fue un anciano herrero. Le ofreció pan y un jarro de agua. Una hora después, su taller ardió en llamas sin fuego, como si el metal mismo se negara a obedecer el yunque. Las herramientas quedaron torcidas, como si hubieran sido golpeadas por algo invisible. Y en la puerta, alguien talló con cuchillo una palabra que heló la sangre del pueblo. Advertencia. Después de eso, vino el silencio. Silencio tenso, cobarde, con sabor a miedo y resignación. La gente comenzó a ignorarla de forma más agresiva. Como si al no verla, pudieran apagar su existencia. Si pasaba junto a una fuente, la vaciaban. Si se sentaba en una piedra, la retiraban. Si intentaba hablar, se adelantaban con oraciones vacías que no tenían intención de llegar a Dios, sino de alejarla de ellos. Pero ella no pedía nada. Y aún así, el castigo caía sobre los que le mostraban un ápice de compasión. Era como si sus lágrimas llevaran una carga que nadie debía tocar. Como si los cielos la hubiesen marcado, y a la vez, resguardado con una justicia que no parecía de este mundo. Una noche, un niño, el más pequeño de la aldea, se acercó a ella con una sonrisa torpe y una rebanada de pan en la mano. Nadie lo detuvo. Nadie pensó que lo haría. Tal vez porque en su inocencia, el miedo no había echado raíces. Le ofreció el pan, y ella lo aceptó con un gesto apenas perceptible. Lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. El niño desapareció. No gritó. No corrió. No se oyó nada. Solo quedó su risa flotando un instante en el aire, como una burbuja que estalla, y luego, nada. Ni huellas. Ni voz. Solo un trozo de pan caído,
partido en dos. Y junto al pan, algo más, un trozo de tela bordado con un símbolo que nadie entendía, pero que más tarde provocaría escalofríos en el mismísimo corazón del palacio. Porque el símbolo bordado en su manto era idéntico al del rey. Pero nadie supo por qué. Y así comienza el siguiente eco, el símbolo bordado en su manto, idéntico al del rey, pero nadie supo por qué. El manto que la cubría no tenía brillo, ni color, ni forma que atrajera la mirada. Era áspero, gris como la ceniza, y parecía arrastrar siglos de polvo. Nadie lo había mirado con atención, hasta que apareció el símbolo. Un anciano copista fue el primero en verlo, una tarde que la mujer se detuvo frente al templo, justo cuando la luz del sol quebrado se colaba entre los muros como dedos de oro pálido. El anciano bajó su pergamino y entrecerró los ojos. No podía ser. Ese bordado no era decorativo. Era heráldico. Y no cualquier heráldica, era el sello del linaje real. Un escudo dividido por una línea de fuego, con una corona flotando sobre un río que no tocaba la tierra. Exactamente igual al emblema oculto en los documentos de sucesión del rey. No el que adornaba las banderas del reino, no el que saludaba a los embajadores. No. El verdadero. El que solo conocían los nacidos de sangre real. Pero, ¿cómo había llegado ese símbolo a un manto tan pobre? ¿Quién se lo bordó? ¿Y por qué? Esa noche, el copista no durmió. Revisó todos los archivos antiguos, los rollos escondidos, incluso los libros sellados que solo se abrían en días de duelo nacional. Y allí, entre relatos cubiertos de polvo y miedo, encontró una referencia apenas susurrada, una hija de lágrimas, vinculada a una rama olvidada de la corona. Una línea maldita. Una que no debía reinar, pero que tampoco debía morir. El copista quiso advertir a alguien. Alguien con poder. Pero cuando llegó a las puertas del palacio, ya no recordaba lo que había leído. Balbuceaba palabras inconexas, miraba al cielo como si el cielo le debiera explicaciones. Solo le quedaba una imagen fija en la mente, el bordado del manto. Ese bordado que parecía arder sin fuego cada vez que ella se detenía frente al templo. Y fue entonces cuando el rey empezó a soñar con ella. En sus sueños, no tenía rostro. Solo una voz temblorosa, acompañada de lágrimas. No pedía nada. Solo repetía frases que hacían temblar los candelabros del salón real. Una de ellas lo despertó empapado en sudor. Donde tú crees que gobernas, yo fui olvidada. Desde esa noche, el rey no volvió a dormir en paz. Porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba una voz entre lágrimas que no era suya. Y con eso, se abre el siguiente susurro, el sueño repetido del monarca, una voz entre lágrimas que no era suya. El rey era un hombre de estrategias y silencios. Gobernaba con firmeza, temido más por su mirada que por su espada. Pero desde hacía semanas, algo lo quebraba cada noche. No era enfermedad. No era culpa. Era ella. Los sueños comenzaron como ecos, susurros que no tenían forma ni rostro. Luego vino la voz, temblorosa, húmeda, como si hablara a través de un río de lágrimas. El monarca despertaba siempre en el mismo punto, su cabeza inclinada, una corona deslizándose de sus manos, y una frase que se le clavaba en el pecho como espina ardiente: no todo lo que heredaste es tuyo. Los consejeros decían que eran pesadillas comunes, fruto del estrés, de la presión por la paz con los reinos del norte, del vino fermentado en exceso. Pero él sabía que no era eso. Porque en el sueño, lloraba. Y no eran sus lágrimas. Había un llanto que no podía controlar. Uno que nacía antes que su propia voz. Un llanto de siglos, femenino, con un dolor que no pedía consuelo, sino reconocimiento. Él no podía verla, pero sentía su presencia con una intensidad que ningún profeta había logrado describir. Cada vez que intentaba hablar con ella en el sueño, despertaba con las manos mojadas. Mandó traer sabios, intérpretes de visiones, escribas, mujeres de oración. Todos le ofrecían respuestas vagas, hasta que uno, un viejo ciego que hablaba con los muros del palacio, dijo algo distinto: no sueñas con ella, Majestad. Ella sueña contigo. El rey lo expulsó inmediatamente, pero esa frase no lo abandonó jamás. A la mañana siguiente, pidió a sus sirvientes que buscaran en el archivo más antiguo del reino, un códice sellado por generaciones, guardado bajo piedra y cadenas, donde se escribían los secretos que ni los altares se atrevían a nombrar. Allí, entre páginas amarillentas y sangre reseca, encontró algo más perturbador que los sueños,
una entrada marcada con tinta negra, sin firma. Solo decía, la mujer del lamento. Su voz será tu herencia. Su llanto, tu justicia. El rey cerró el libro. El símbolo en la página era el mismo del manto. Y al cerrar los ojos esa noche, ya no había distancia entre el sueño y la vigilia. Su habitación olía a incienso apagado. Y algo muy antiguo, lo llamaba desde el templo. Porque lo que él no sabía, es que muy cerca de allí, el suelo del templo acababa de abrir una grieta. Una grieta justo donde sus lágrimas habían caído. Y ahora se abría el siguiente presagio, lo que sucedió cuando su sombra tocó el trono vacío del palacio. Nadie la vio entrar. Ningún guardia la detuvo. Ni una sola alarma sonó. Y sin embargo, ella estuvo allí. Fue durante una madrugada sin luna, cuando el viento parecía caminar de puntillas y las antorchas ardían sin chispa, como si solo fingieran cumplir su deber. En esa hora incierta entre la noche y el alba, alguien, o algo, cruzó el gran vestíbulo de mármol. Las estatuas que custodiaban el salón real crujieron con un eco seco, como si se estremecieran por dentro. Los perros del patio, que siempre ladraban al menor ruido, callaron. Y un frío fino, como hilo de aguja, se deslizó por las paredes. Ella no habló. No tocó nada. Solo caminó. Y al llegar al salón del trono, se detuvo justo en el umbral. Frente a ella, el asiento más sagrado del reino, el trono vacío. Tallado en cedro antiguo, con incrustaciones de ónix y una corona de oro suspendida sobre él, como flotando por voluntad divina. Un símbolo de autoridad, de destino, y de pertenencia. La mujer no se sentó. Pero su sombra sí lo hizo. Lenta, casi con reverencia, su sombra se deslizó por el suelo de piedra hasta trepar por los escalones del trono. Y allí, bajo la corona suspendida, se detuvo. Como si aquel lugar le perteneciera por derecho. Las llamas de las antorchas titilaron. Los vitrales del techo vibraron sin viento. Y una de las cadenas que sostenía la corona chirrió, sola. En ese instante, en el aposento del rey, un espejo se quebró sin que nadie lo tocara. Nadie supo nunca que ella había estado allí. Pero a la mañana siguiente, el capitán de la guardia notó algo extraño. Muy extraño. El cojín real, el que nadie tocaba sin permiso del rey, tenía una marca. Un pequeño círculo oscuro, como si una lágrima lo hubiera quemado. Y justo sobre él, una mota de polvo gris. Polvo de camino. El rey, al enterarse, no dijo nada. Solo pidió ver los registros de las cámaras. Pero por primera vez en años, las imágenes estaban en blanco. Como si esa noche, el palacio no hubiera existido del todo. A partir de entonces, cada vez que el rey entraba en el salón, lo hacía más despacio. Con los ojos bajos. Como si sintiera que alguien más lo observaba desde el trono. No con odio. No con rencor. Con derecho. Y en la sala del templo, mientras los fieles rezaban sin fervor, un nuevo rumor comenzaba a circular. Una grieta había crecido junto al altar, y debajo de ella, se oía un murmullo. No eran voces. Era un lamento. Y así se abre la siguiente visión, la profecía escondida en el salmo olvidado, y la piedra que negaron será refugio del ungido. Durante siglos, el Salmo 119 había sido considerado el más largo, el más sagrado, el más recitado en ceremonias solemnes y cantado en tiempos de guerra. Pero nadie hablaba del que venía después. Uno que no tenía número. Uno que fue arrancado de todos los manuscritos con precisión quirúrgica, como si el mismo aliento de Dios hubiera sido censurado. Lo llamaban el Salmo silenciado. Un texto breve, incompleto, escrito en letras que ya nadie usaba. Su único vestigio sobrevivía en un fragmento de papiro desgastado, guardado en el interior del relicario más antiguo del templo, oculto detrás de una pared falsa. Nadie sabía que estaba allí, hasta que la grieta apareció. Justo a sus pies. Fue un niño, travieso y desobediente, quien encontró el compartimento al empujar una piedra suelta. Detrás de ella, envuelto en telas secas como piel antigua, estaba el fragmento, apenas 5 líneas legibles. Y en el centro, destacada como una herida abierta en la historia, la frase, y la piedra que negaron será refugio del ungido. Los ancianos del templo se reunieron en secreto, tratando de entender su significado. ¿La piedra, negada? ¿Cuál piedra? ¿Y quién era ese ungido que necesitaría refugio? Una de las ancianas más sabias, aquella que no hablaba desde el nacimiento de su nieto maldito, tocó el texto con los dedos temblorosos,
y por primera vez en décadas, murmuró, ella es la piedra. Y luego cayó para siempre. Las preguntas llovieron como fuego. ¿Qué vínculo había entre esta mujer sin nombre y una profecía que hablaba del ungido? ¿Por qué los escribas antiguos habían ocultado un texto que parecía señalar algo que el trono había olvidado? Esa noche, los que leyeron el Salmo olvidado soñaron lo mismo, una corona cayendo al suelo y partiendo en dos. Y de entre las dos mitades, una voz surgía, no todo lo que se niega muere. Pero lo más extraño fue lo que sucedió en el templo a la mañana siguiente. Donde estaba la grieta, brotaba agua. Lenta, fría, salada, un llanto subterráneo. Y entre los susurros del agua y el eco de la piedra, alguien juró ver una sombra detenerse frente al altar y dejar algo a sus pies, un pañuelo. Y bordado en él, otra línea del Salmo perdido. El que no fue bienvenido guardará la llave del arca. El arca. Una palabra que no se decía desde que desapareció del templo original, siglos atrás. Pero, ¿y si nunca se perdió? ¿Y si alguien la escondió, sabiendo que no debía abrirse sino hasta que la que lloraba fuera escuchada? Y con esto se abre el próximo misterio, el rastro de la llave invisible que no abre puertas, sino recuerdos. En la corte se hablaba en voz baja. En los mercados, aún más bajo. Y en los corredores del templo, el silencio era casi absoluto. Pero en todos esos lugares, y más allá, se repetía el mismo rumor, una llave sin forma había sido revelada. No era de hierro. No era de oro. No colgaba de ningún cuello, ni se escondía en cofres. Pero estaba. Y quien la tocaba, recordaba lo que nunca vivió. El primero fue un pastor. Se cruzó con la mujer en una colina cercana al antiguo pozo. Ella no lo miró, ni le habló. Solo pasó junto a él, dejando en el aire un perfume leve, como de mirra y tierra mojada. El hombre se llevó la mano al pecho sin entender por qué, y en ese instante vio a su madre llorando junto a una cuna vacía. Una escena que no conocía. Una herida que no era suya. Pero el llanto lo sentía en la garganta. Después, fue una sirvienta del palacio. La mujer le rozó la mano sin intención al salir del mercado, y de pronto, la joven vio con claridad una puerta cerrándose frente a una niña descalza. Una niña con los mismos ojos que los suyos. Sintió la vergüenza, la exclusión, el frío, y al volver en sí, tenía lágrimas en los ojos y las rodillas temblando. El rastro de esta llave invisible, esta llave de los recuerdos, no se marcaba con pasos, sino con cicatrices. Iba despertando memorias que nunca pertenecieron a quienes las vivían, pero que revelaban un hilo antiguo, trenzado en lo más profundo de la historia del reino. Los sabios la llamaron la llave del eco. Un objeto profético, más espiritual que material. Un puente entre lo que fue borrado, y lo que jamás debió silenciarse. El rey, al enterarse, no reaccionó. Solo pidió que buscaran a quienes habían soñado despiertos tras cruzarse con ella. La lista crecía. Una anciana recordó a su hijo perdido antes de que naciera. Un soldado vio su propia muerte a los pies de un altar. Un niño describió un campo de batalla que no existía, pero que aparecía ilustrado en una crónica prohibida del reino. La mujer no decía nada. Solo caminaba. Y con cada paso, una memoria sellada despertaba. Hasta que un sacerdote, el más antiguo y aislado de todos, habló por primera vez en años. No preguntó, no saludó. Solo levantó un papiro quemado por el tiempo y dijo, la llave no abre puertas. Abre el lugar donde fue escondido el nombre. ¿El nombre de quién? Esa pregunta cayó como piedra en la conciencia del rey. Porque en el archivo real, en el libro de los nacimientos, existía una página arrancada. Una línea ausente. Un lugar en blanco donde debía ir un nombre. Un nombre que, al ser pronunciado, podría cambiar el derecho al trono. Y así se abre el siguiente velo, el nombre prohibido que fue borrado del libro de los nacimientos, y aún clama justicia desde el silencio. Era un tomo encuadernado en cuero de león, con broches de bronce y olor a aceite sagrado. El libro de los nacimientos reales, custodiado en la cámara del linaje, jamás debía ser abierto sin la presencia del rey, del sumo sacerdote y del escriba mayor. Se decía que cada nombre inscrito en él no solo llevaba la sangre del trono, sino también una marca espiritual, una herencia invisible que definía el destino de toda la nación. Y sin embargo, alguien había arrancado una página. No quemada. No deteriorada por el tiempo. Arrancada con intención. Lo descubrieron durante una inspección rutinaria, cuando el rey,
ya atormentado por los sueños y el eco de las memorias ajenas, pidió revisar el linaje completo desde la 5ª generación atrás. Al llegar al año correspondiente a la estación de lluvias del segundo ciclo de la reina Samira, encontraron una marca irregular. Un espacio vacío entre dos nombres. Demasiado espacio. Demasiado silencio. El escriba, pálido como la cera, no se atrevía a hablar. Pero los ojos del rey lo quemaban. ¿Qué nombre falta aquí? El anciano bajó la vista. Majestad, ese nombre fue sellado. Por decreto sagrado. ¿Decreto de quién? De tu padre. Un frío ancestral recorrió la sala. El mismo frío que brotaba del agua de la grieta, que susurraba en las antorchas, que temblaba en la punta de cada palabra no dicha. El nombre borrado pertenecía a una hija. Una hija de la reina Samira. Nacida en secreto. Oculta por razones que la historia no debía cargar. Un nombre femenino que, de haber sido reconocido, podría haber heredado el trono por derecho de primogenitura. Pero fue negada. Olvidada. Borrada. Y aún así, seguía viva. Porque, desde su silencio, había aprendido a hablar con símbolos, con llanto, con sombra. El rey no supo si temerla o compadecerla. Pero entendió, por fin, que el dolor que lo perseguía no era de esta generación. Era heredado. Transmitido como una deuda no saldada. Los sabios intentaron encontrar otra copia del nombre. Pero en todos los documentos oficiales, registros civiles, cantos rituales y pergaminos de linaje, ese nombre no existía. Excepto en un solo lugar, una piedra. Una piedra antigua, desgastada por el tiempo, en la base del templo. Allí, con letras casi borradas por el viento y la lluvia, alguien había escrito: yo soy la que fue negada. Yo soy la lágrima que ungirá al rey verdadero. Pero lo más inquietante no fue el texto. Fue el símbolo grabado al lado. El mismo del manto. El mismo del sueño. El mismo que apareció en el espejo roto. Y justo debajo, una línea que nadie había notado antes. Solo la lámpara encendida por el llanto mostrará el rostro de la heredera. Entonces, el rey ordenó buscar la lámpara. Pero no sabía que esa lámpara había sido encendida años atrás, por una mujer despreciada, de rodillas en el templo, cuyas lágrimas aún ardían en el aire. Y así se abre el siguiente misterio, la lámpara que no se apaga, porque fue encendida con lágrimas de promesa. En un rincón olvidado del templo, lejos de las miradas curiosas y del paso apresurado de los fieles, se encontraba una lámpara. No era una lámpara cualquiera. Su base era de bronce envejecido, adornada con símbolos que recordaban la luna y la estrella. Su cristal, opaco y gastado, parecía guardar en su interior una llama perpetua, como si el tiempo no pudiera consumirla. Los sacerdotes antiguos la llamaban la lámpara del llanto. Decían que fue encendida con el aceite más puro, mezclado con lágrimas que habían sido derramadas en promesas no cumplidas y esperanzas enterradas bajo silencios eternos. Nadie podía apagarla, ni con agua ni con viento. Ni siquiera con la más oscura noche. Su luz parpadeaba con una intensidad extraña, como si respirara. Una noche, un joven acólito, sin intención y con manos temblorosas, rozó la lámpara. De inmediato, una corriente fría recorrió su espalda y vio, por un instante, una mujer de mirada profunda, arrodillada junto a un altar, llorando sin hacer ruido. Al despertar, comprendió que esa lámpara no solo alumbraba el templo, sino que guardaba un juramento antiguo. Un pacto sellado con lágrimas, que prometía revelar la verdad cuando llegara el momento indicado. La lámpara era el faro invisible que guiaba la sombra de aquella mujer olvidada. Y cada destello era un suspiro que rompía el silencio del olvido. Mientras tanto, el rey sentía que la lámpara era la llave para desentrañar la red de secretos que lo envolvía. Pero ¿cómo encontrarla entre tantos relicarios? ¿Cómo entender un símbolo que no se puede tocar, pero que arde en la memoria? Lo cierto es que la lámpara tenía un guardián. Un hombre que había jurado protegerla sin importar el costo. Un guardián que conocía la historia completa, pero que jamás se había atrevido a revelarla. Y en la penumbra, entre susurros y rezos, comenzaba a formarse un plan. Porque la lámpara no solo iluminaba, también advertía. Y la advertencia era clara: quien busque la verdad, debe primero aceptar las lágrimas que lo esperan. Así se abre el siguiente capítulo. El guardián de la lámpara y el secreto que juró no contar jamás. En lo más recóndito del templo, donde las sombras se enredaban con el murmullo de los cánticos olvidados,
vivía un hombre al que pocos conocían, y menos aún se atrevían a mirar. No era sacerdote ni noble, ni guerrero. Su nombre se había perdido con el tiempo, pero todos lo llamaban simplemente el guardián. Era el único que podía acercarse a la lámpara sin sentir que el frío se le clavaba en los huesos, el único que entendía que aquella luz no solo alumbraba, sino que protegía un secreto tan antiguo como el reino mismo. El guardián había hecho un voto sagrado, sellado con sangre y con lágrimas, de no revelar jamás la verdad sobre la mujer despreciada, ni sobre la llama eterna que ella había encendido. Un juramento que pesaba en su alma como una cadena invisible. Pero la verdad, como el agua, siempre busca su cauce. Una noche, mientras la luna pintaba sombras plateadas sobre las piedras del templo, el guardián sintió que el velo entre el pasado y el presente se deshilachaba. Los ecos de aquella mujer resonaban más fuerte que nunca en sus pensamientos. Un nombre prohibido susurraba en el viento, y la lámpara parecía parpadear con urgencia, como si intentara comunicar un mensaje urgente. Él sabía que la historia no podía seguir enterrada, que el tiempo de guardar secretos estaba llegando a su fin. Y así, con la pesada carga de su juramento, comenzó a preparar un legado. Un mensaje cifrado en símbolos y susurros, destinado a quien tuviera ojos para ver y corazón para entender. Pero había una condición: para encontrar la verdad, primero habría que recorrer el camino del dolor. Porque detrás del guardián, en la oscuridad, algo o alguien vigilaba. Una sombra que no se cansaba. Un suspiro que no olvidaba. Y un juramento que nunca podría romperse. De esa manera, se abre la puerta a un nuevo misterio: el mensaje oculto en los símbolos del templo y la sombra que acecha para proteger el silencio. El templo, con sus columnas desgastadas y sus muros cubiertos de inscripciones milenarias, era un libro abierto para quien supiera leer entre líneas. Cada símbolo, cada trazo grabado en la piedra, contaba fragmentos de una historia que el tiempo se había empeñado en esconder. Pero no todos los ojos eran dignos de descubrir sus secretos. El guardián, conocedor de cada rincón, había dejado pistas cifradas en los grabados más recónditos. Un mapa invisible para quien tuviera la paciencia y la intuición suficientes para seguirlo. Sin embargo, en la penumbra, una figura se deslizaba. Silenciosa, casi intangible. Una sombra que parecía flotar entre los pilares, siempre un paso adelante, siempre velando para que nadie profanara lo que debía permanecer oculto. Nadie sabía quién o qué era esa sombra. Algunos decían que era el espíritu vengativo de la mujer despreciada, otros susurraban que era un guardián ancestral, condenado a proteger el secreto hasta el fin de los tiempos. Lo cierto es que, cada vez que alguien se acercaba demasiado a un símbolo importante, la sombra se hacía presente, y un frío helado llenaba el aire, como un aviso silencioso. Mientras tanto, el guardián continuaba su tarea, tallando con paciencia mensajes en las piedras, guiando a los buscadores que se atreverían a descifrar la verdad. Entre los símbolos, uno sobresalía, una combinación de una lágrima y una corona, entrelazadas en un diseño tan delicado como una promesa rota. Este símbolo era la clave. El eco de un juramento que solo aquellos que conocieran el verdadero dolor podrían entender. Y mientras la sombra acechaba, la historia seguía tejiéndose en el silencio. Así, el próximo misterio espera: la corona olvidada y la lágrima eterna. ¿Quién será el verdadero heredero del reino? La corona yacía en un cofre sellado por generaciones, envuelta en terciopelo desgastado y custodiada por los ecos del pasado. Era más que un símbolo de poder, era el testimonio de un linaje dividido, de promesas rotas y juramentos sellados con lágrimas que aún no se habían secado. Decían que aquella corona nunca había sido destinada a quien la llevaba, que su brillo había sido opacado por la sombra de una lágrima eterna, una lágrima que brotaba no solo de un corazón roto, sino de un destino negado. En la memoria del reino, la corona representaba el trono, pero también la exclusión. Y la lágrima, la historia invisible de una mujer cuyo llanto había marcado el inicio de una profecía silenciosa. Los bardos antiguos contaban que solo el verdadero heredero, aquel cuya alma resonara con el dolor y la esperanza de esa lágrima, podría reclamar la corona sin mancharla de injusticia. Pero, ¿quién sería ese heredero? ¿El rey que ignoró las lágrimas? ¿La mujer despreciada que las derramó? ¿O alguien más, escondido entre las sombras del olvido? Mientras tanto, en la penumbra del castillo, una figura observaba. No era ni rey ni noble, sino alguien que llevaba en su pecho la marca invisible del linaje prohibido. Y con cada paso, esa figura se acercaba más al secreto que cambiaría todo. En el aire flotaba una pregunta que retumbaba en los muros antiguos: ¿qué valor tiene una corona sin justicia?
Y así, se abre el siguiente capítulo, la marca invisible del linaje prohibido y la sombra que busca justicia. En los rincones más oscuros del castillo, donde la luz apenas rozaba las piedras centenarias, se escondía un secreto tatuado en la piel de quien menos se esperaba. No era una marca común, ni un escudo familiar. Era una señal invisible para la mayoría, pero luminosa como un faro para aquellos que conocían su significado. Era la marca del linaje prohibido. Quienes la portaban cargaban con la memoria de un derecho negado, una identidad borrada y un destino robado. Era el sello de la mujer despreciada, una herencia que no podía ser borrada ni por el tiempo ni por decretos. Esa sombra, ese portador, había vivido entre nosotros sin que nadie sospechara su verdadera esencia. Era la voz silenciada, el grito callado que la historia intentó ocultar. Pero la justicia, como el río, encuentra siempre su cauce, y la sombra comenzaba a alzarse. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, una melodía sutil que anunciaba cambios irreversibles. En sus ojos brillaba la mezcla de tristeza y determinación que solo conocen quienes han sido olvidados pero no rendidos. Mientras tanto, en la corte, se tejían alianzas y traiciones, pero la sombra sabía que la verdadera batalla no era de armas, sino de verdades enterradas. Y en el eco de sus pasos, una promesa: la justicia no se mide en coronas, sino en lágrimas reconocidas. Así, se abre el siguiente misterio, el juicio secreto y la verdad que amenaza con derribar al rey. En una cámara oculta bajo los cimientos del palacio, lejos del bullicio de la corte y del brillo de las antorchas oficiales, se celebraba un juicio que nadie debía conocer. No había público ni testigos visibles, solo voces susurrantes, ecos de antiguos pactos y el peso de secretos largamente guardados. El tribunal estaba compuesto por figuras encapuchadas, sombras envueltas en la penumbra, que escuchaban atentamente mientras se revelaban testimonios que desafiaban la historia oficial. Testimonios escritos con tinta invisible, relatos prohibidos que apuntaban hacia la mujer despreciada y la herencia que había sido usurpada. La verdad comenzaba a desenterrar piedras que creían sepultadas para siempre, y con cada palabra dicha, la corona parecía tambalearse en su pedestal. El rey, aunque ignorante de este juicio clandestino, sentía como un frío desconocido le recorría la espalda, como si un presagio oscuro se cerniera sobre él. Entre los acusadores y los acusados, la balanza de la justicia parecía pender en un hilo frágil, donde la historia y la memoria se enfrentaban en un duelo silencioso. Y justo cuando el veredicto parecía inminente, una figura inesperada apareció, trayendo consigo un pergamino sellado con el emblema de la lágrima y la corona entrelazadas. Era la prueba que podría cambiarlo todo. Pero antes de que el tribunal pudiera abrir el sello, una sombra más profunda se deslizó por la puerta, una amenaza silenciosa que prometía detener el juicio a cualquier costo. Así se abre el siguiente capítulo, la sombra que quiere silenciar la verdad y el pergamino que puede desatar el caos. En el instante en que el sello del pergamino fue tocado, un frío glacial descendió sobre la cámara oculta. La luz parpadeó, como temerosa de revelar el contenido prohibido. Todos los presentes contuvieron el aliento, conscientes de que lo que estaba por leerse podía cambiar el destino del reino para siempre. Pero entonces, apareció ella. Una figura envuelta en sombras, casi etérea, que parecía deslizarse sin hacer ruido entre los jueces encapuchados. Sus ojos, dos carbones encendidos, reflejaban una furia antigua y un miedo que parecía venir de siglos atrás. No pronunciaron su nombre, pero todos sabían quién era. Era la sombra que había jurado proteger el silencio, la misma que había acechado en los pasillos del templo y que ahora emergía con la intención de sofocar la verdad. Su presencia hizo temblar la balanza del juicio, y el murmullo de los asistentes se transformó en un susurro inquietante. El caos no es opción, dijo con voz firme. El reino no puede permitirse esta división. Pero el pergamino, abierto ya, dejó escapar un secreto imposible de ignorar. Un secreto que hablaba de un linaje oculto, de traiciones que habían sellado el destino de reyes y de lágrimas que nunca fueron en vano. Y mientras la sombra se esforzaba por controlar la situación, el fuego de la verdad comenzaba a prender en los corazones de aquellos que ansiaban justicia. Fuera de la cámara, los muros del castillo parecían susurrar. Algo más estaba por venir. Una tormenta que nadie podría detener. Así, se abre el siguiente misterio, el alboroto en el castillo y la tormenta que anuncia el cambio. Cuando el pergamino reveló sus secretos, un murmullo se convirtió en gritos, y los susurros en clamores. El castillo, otrora silencioso y solemne, se transformó en un hervidero de inquietud y alarma.
Las piedras mismas parecían vibrar con la energía de la tormenta que se desataba, un viento invisible que agitaba capas y emociones por igual. Los guardias, alertados por el revuelo, se movían con prisa, pero nada podía contener la marea de palabras que corrían como un río desbordado. En los pasillos, las miradas se cruzaban con desconfianza, y el eco de un nombre olvidado resonaba con fuerza renovada. En medio del caos, la figura del rey se mostraba imponente, pero sus ojos no podían ocultar la sombra de incertidumbre que lo acechaba. La corona sobre su cabeza parecía más pesada que nunca, como si llevara el peso de un secreto a punto de explotar. Y mientras la tormenta crecía, la mujer despreciada, invisible para muchos pero presente en cada latido del reino, comenzaba a despertar en la memoria colectiva. Su historia, tejida con lágrimas y silencios, comenzaba a abrir grietas en el muro del olvido. El alboroto no era solo ruido, era la señal de que algo estaba a punto de cambiar, que el equilibrio frágil entre poder y verdad se tambaleaba peligrosamente. Fuera del castillo, los cielos se oscurecían y el viento susurraba promesas de revolución. Y dentro, en la penumbra de una sala apartada, alguien preparaba un movimiento decisivo. Un plan que podría inclinar la balanza para siempre. Así se abre la próxima incógnita, la conspiración en las sombras y el juego peligroso que podría destruirlo todo. En las profundidades del castillo, donde la luz apenas alcanzaba y el aire estaba cargado de secretos, un pequeño grupo se reunía en silencio. Sus rostros, iluminados por la tenue llama de una vela, reflejaban la mezcla peligrosa de ambición y miedo que se esconde cuando el poder comienza a resquebrajarse. Eran los conspiradores, hombres y mujeres que habían jurado proteger el reino, pero que ahora tejían una red invisible para asegurar sus propios destinos. Sus voces eran susurros cortantes, cargados de planes que podían incendiar la corona o sepultarla bajo un manto de traición. El pergamino recién descubierto había sido la chispa que encendió la llama de la rebelión. Sabían que la verdad, revelada a tiempo, podría trastocar el orden establecido y abrir las puertas a un caos desconocido. Entre ellos, un líder surgía con astucia y determinación. Su mirada fría, penetrante como un puñal, estaba fija en el futuro. Sabía que en el juego del poder no hay lugar para la compasión, solo para la estrategia. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos conspiradores temían que la sombra que protegía el secreto de la mujer despreciada no descansaría hasta que la justicia fuera servida, aunque eso significara la caída de todos. Así, en medio de traiciones veladas y lealtades dudosas, el juego peligroso se desplegaba, y cada movimiento podía ser el último. Mientras tanto, en la torre más alta del castillo, una figura observaba la ciudad con ojos que reflejaban tormentas internas, lista para hacer su jugada. Y así, se abre el próximo enigma, la figura en la torre y el poder oculto que podría cambiar el destino del reino. Allí, en lo alto de la torre más antigua, donde los vientos susurraban secretos olvidados, se encontraba una figura solitaria, envuelta en un manto que parecía fundirse con las sombras. Sus ojos, afilados como dagas, vigilaban el horizonte con una mezcla de melancolía y una determinación férrea. No era ni príncipe ni noble, ni un guerrero reconocido. Su poder no residía en títulos ni ejércitos, sino en un conocimiento profundo y antiguo, un poder que pocos en el reino entendían y menos aún podían controlar. Se decía que poseía la llave para desentrañar la verdad oculta tras la lágrima eterna y la corona olvidada. Un poder capaz de despertar no solo a las sombras del pasado, sino también a fuerzas que podrían trastocar los cimientos mismos del reino. Desde esa torre, su mente tramaba movimientos con la precisión de un ajedrecista maestro, anticipando cada jugada de aliados y enemigos por igual. Su presencia era un susurro en la tormenta, una fuerza silenciosa que podría inclinar la balanza de la justicia. Mientras tanto, la ciudad dormía ajena a la tempestad que se avecinaba, y en las calles, rumores comenzaban a tejerse como hilos invisibles que unían destinos aparentemente distantes. Sin embargo, no todos confiaban en aquella figura. Algunos murmuraban que su poder no era más que una sombra que podía consumirlo todo, una llama que ardía sin control. Pero para quien observa desde la torre, la elección era clara, usar ese poder para sanar o para destruir. Y en ese preciso instante, una señal cruzó el cielo nocturno, un destello que cortó la oscuridad como un presagio. Así, se abre el siguiente capítulo, el destello en el cielo y la alianza inesperada que podría cambiarlo todo. Justo cuando la noche parecía sumirse en su calma habitual, un destello cruzó el cielo oscuro, como una estrella fugaz que no solo iluminó las alturas, sino también el corazón inquieto del reino. Fue un signo, una señal que nadie pudo ignorar,
un presagio que tejía nuevos hilos en el tapiz de la historia. En los rincones más insospechados, dos almas destinadas a no cruzar caminos se encontraron. Una alianza inesperada, nacida entre susurros y miradas que ocultaban secretos, comenzó a tomar forma en el silencio de la oscuridad. Uno de ellos portaba la marca invisible del linaje prohibido, cargando en su ser la memoria de la mujer despreciada. El otro, un extranjero con pasado envuelto en misterio, poseedor de un poder que parecía resonar con aquel destello celestial. Juntos, aunque desconfiados, entendían que la verdad y el destino del reino pendían de un hilo muy fino, y que el futuro podía inclinarse hacia la salvación o la destrucción. Pero el camino hacia esa alianza no sería fácil. En cada sombra acechaba una traición, en cada silencio un grito contenido. Y mientras el castillo vibraba con rumores, en la lejanía, fuerzas ocultas comenzaban a movilizarse. La tormenta no solo rugía en el cielo, sino también en los corazones, desafiando a quienes creían tener el control. Y en ese despertar incierto, una pregunta flotaba en el aire: ¿podrán dos fuerzas tan distintas unirse para enfrentar el destino? Así, se abre el próximo capítulo, los ecos del pasado y la batalla silenciosa que se libra en las sombras. En los pasillos olvidados del castillo, donde las paredes parecían susurrar historias enterradas, resonaban los ecos del pasado. Voces de tiempos remotos, de promesas hechas y quebrantadas, de secretos ocultos bajo capas de polvo y silencio. Era una batalla sin espadas ni escudos visibles, un enfrentamiento invisible a ojos profanos, librado en susurros, miradas y silencios cargados de intenciones. Aquellos que conocían la verdad se movían como sombras, conscientes de que cada palabra podía ser una flecha, cada gesto una trampa. La mujer despreciada, cuya historia había quedado oculta tras cortinas de indiferencia, volvía a cobrar vida en esas voces olvidadas. Su legado, tejido con lágrimas y valor, luchaba por salir de las sombras para reclamar su lugar en la memoria del reino. Mientras tanto, en los rincones más oscuros, aliados y enemigos tejían redes complejas, buscando el momento preciso para dar el golpe definitivo. La incertidumbre se convertía en el arma más poderosa, y la paciencia, en la virtud de los más astutos. El castillo entero parecía respirar al ritmo de esa batalla silenciosa, como un gigante dormido a punto de despertar. Y justo cuando la noche alcanzaba su punto más oscuro, una figura emergió de entre las sombras, portando un objeto que podría cambiar el curso de la historia. Un relicario antiguo, guardián de secretos tan profundos como el tiempo. Ese relicario contenía una clave, un fragmento olvidado que conectaba la lágrima de la mujer despreciada con un misterio aún mayor. Así, se abre el siguiente misterio: el relicario antiguo y el secreto que podría revelar el verdadero poder detrás de la corona. En el silencio sepulcral de una cámara olvidada, el relicario antiguo reposaba sobre un pedestal de piedra, cubierto por telarañas del tiempo. Su superficie, delicadamente grabada con símbolos arcanos y filigranas doradas, parecía pulsar con una energía latente, casi imperceptible, pero capaz de atravesar los siglos. Quien sostenía aquel objeto sentía que no era un simple amuleto, sino la llave que podía abrir puertas clausuradas por la historia y por la ambición. En su interior, escondía un secreto tan poderoso que no solo amenazaba con cambiar el curso del reino, sino también con revelar la verdad detrás de la lágrima que el rey nunca pudo ignorar. La leyenda contaba que aquel relicario guardaba el vínculo entre el linaje oculto y la corona, un vínculo sellado con sangre, traición y promesas de redención. Desentrañar ese misterio no solo significaba justicia, sino un poder capaz de derrocar a quienes habían manipulado el destino desde las sombras. Pero abrir el relicario no era tarea sencilla. Su secreto estaba protegido por acertijos antiguos y por un hechizo que solo podía romperse cuando el corazón de quien lo sostenía estuviera dispuesto a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras las piezas de ese enigma comenzaban a encajar, fuera del castillo, la tensión crecía. Aliados que antes parecían firmes ahora dudaban, y enemigos ocultos comenzaban a mostrarse con nuevos rostros. Y en el aire, flotaba una pregunta que quemaba como una llama silenciosa: ¿quién está realmente dispuesto a pagar el precio por la verdad? Así, se abre el siguiente capítulo, los acertijos del relicario y la búsqueda que desafía el tiempo. Las sombras danzaban en las paredes de la cámara, mientras los dedos temblorosos de quien sostenía el relicario comenzaban a recorrer las inscripciones grabadas en su superficie. Cada símbolo parecía una pieza de un rompecabezas antiguo, un enigma que solo la paciencia y la intuición podían desentrañar. Los acertijos que protegían el secreto eran más que palabras, eran pruebas diseñadas para desafiar no solo la mente, sino el alma misma. Un susurro lejano parecía acompañar cada paso, como si el tiempo mismo se plegara en torno a esa búsqueda,
enredando pasado, presente y futuro en un solo hilo invisible. Mientras las piezas del misterio iban encajando, el eco de una historia olvidada comenzaba a cobrar vida. La historia de una mujer que, despreciada por todos, había dejado un legado oculto en las lágrimas que nunca se secaron. Un legado que ahora reclamaba justicia y redención. Pero el tiempo no era el único enemigo. Alguien más vigilaba, acechaba en la penumbra, dispuesto a impedir que la verdad saliera a la luz. Sus motivos eran tan oscuros como el misterio mismo, y su presencia un recordatorio constante de que cada paso hacia adelante podía significar un peligro mortal. Y en medio de esa búsqueda, una pista inesperada apareció, un símbolo familiar, grabado con la misma delicadeza en un antiguo tapiz del castillo, que señalaba un lugar olvidado y un secreto aún más profundo. Así, se abre la siguiente puerta, el lugar olvidado y el secreto enterrado que podría cambiarlo todo. En los confines más recónditos del castillo, detrás de muros cubiertos de musgo y tiempo, yacía un lugar que muchos preferían no recordar, una cripta olvidada, donde el silencio parecía eterno y el aire cargaba el peso de siglos de secretos. Las antiguas piedras que la custodiaban estaban grabadas con símbolos que solo unos pocos podían entender, y un aire frío que no pertenecía a este mundo envolvía el lugar, como si la historia misma se resistiera a ser revelada. La entrada a esa cripta fue descubierta gracias a la pista oculta en el tapiz, un símbolo que unía la lágrima de la mujer despreciada con una promesa sellada bajo tierra. Adentrarse en aquel lugar era más que un acto físico, era atravesar un umbral entre lo visible y lo oculto, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un delicado equilibrio. Entre las sombras del recinto, objetos antiguos yacen cubiertos de polvo, pergaminos rotos, joyas deslucidas, y una caja de madera tallada con detalles que contaban una historia de amor, traición y poder. Pero había algo más, algo que hacía palpitar el corazón de quien entraba, un susurro apenas audible, como un eco de una voz lejana que llamaba desde el fondo de la cripta. La promesa enterrada esperaba ser descubierta, un secreto que podría cambiar para siempre la historia del reino y reescribir el destino de la mujer cuya lágrima no pudo ser ignorada. Y mientras la oscuridad se espesaba, una nueva presencia se hacía sentir, una sombra distinta, una amenaza inesperada que acechaba el umbral del pasado y del futuro. Así, se abre el próximo misterio, la sombra inesperada y el encuentro que podría sellar el destino. Entre las sombras densas de la cripta olvidada, una figura emergió con sigilo, casi fundiéndose con la oscuridad misma. Su presencia no era anunciada por pasos, ni por susurros, sino por un silencio inquietante que helaba la sangre. Aquella sombra no pertenecía al pasado ni al presente, sino a un enigma que trascendía a ambos, un personaje cuya lealtad era tan incierta como la luna que apenas iluminaba el cielo fuera del castillo. El encuentro con quien sostenía el relicario fue inevitable, un choque entre fuerzas opuestas que compartían un interés oculto por el poder que guardaba aquel lugar secreto. Miradas que decían más que 1000 palabras, tensas y cargadas de historia, se cruzaron en la penumbra. Entre ellos, un diálogo mudo comenzó, donde cada gesto y cada silencio eran armas y escudos. La sombra ocultaba más de lo que revelaba, y su intención real pendía en un delicado hilo de sospecha y misterio. Mientras tanto, fuera de la cripta, el reino seguía su curso sin imaginar que en aquel rincón oscuro se tejía una trama que podría cambiarlo todo. Y justo cuando la tensión parecía insostenible, un sonido distante rompió el silencio, el eco de pasos apresurados y un grito ahogado, señal de que el tiempo comenzaba a apretar. Así, se abre el siguiente capítulo, el aviso inesperado y la urgencia que desata la carrera contra el tiempo. El grito ahogado se extendió como un relámpago en la quietud del castillo, atravesando corredores y despertando a quienes dormían con pesadillas ajenas. Fue un aviso que ningún alma podía ignorar. El tiempo se estaba agotando, y con él, la paciencia de quienes tejían planes en las sombras. Los pasos apresurados resonaban con un ritmo frenético, como un tambor de guerra que anunciaba una batalla inminente. Entre susurros, se corría la voz de que la verdad, oculta por tanto tiempo, estaba a punto de desbordarse, y que la corona misma pendía de un hilo invisible. Quienes sostenían el relicario y enfrentaban la sombra inesperada no tenían más opción que moverse con rapidez, desafiando no solo a enemigos visibles, sino también a los fantasmas del pasado que se empeñaban en retenerlos. La urgencia encendía los corazones, mientras una carrera contra el tiempo comenzaba, donde cada segundo contaba y cada decisión podía ser la diferencia entre la salvación y la perdición. Pero en medio de esa prisa, apareció un aliado insospechado, alguien cuya llegada podría cambiar el curso de la historia, o quizá complicarlo aún más. La tensión crecía, y en el aire se sentía la electricidad de un destino que se acercaba sin avisos ni pausas. Y justo cuando parecía que todo estaba en juego,
Una pregunta punzante atravesó la mente de todos. ¿Quién decidirá que merece ser salvado y que debe perderse en el olvido? Así, se abre la puerta al próximo capítulo, la llegada del aliado inesperado y el secreto que podría inclinar la balanza. Cuando parecía que la oscuridad había cerrado sus garras con firmeza, una figura apareció en el umbral del castillo, desafiando el miedo y el silencio. No era un guerrero común, ni un noble reconocido, era alguien que había permanecido en las sombras, invisible para muchos, pero con un conocimiento profundo que podía cambiarlo todo. Su presencia rompió el equilibrio tenso entre los que luchaban por el relicario y la sombra que acechaba en la cripta. Con una mirada que parecía atravesar el alma, el aliado inesperado reveló que portaba un secreto, un conocimiento olvidado que había guardado celosamente, esperando el momento justo para compartirlo. Ese secreto, decía, contenía la llave para desentrañar no solo el poder detrás de la corona, sino también la razón oculta de la lágrima que el rey jamás pudo ignorar. Mientras las palabras del aliado resonaban en las paredes, un aire de esperanza y peligro se mezclaba, porque revelar la verdad nunca está libre de riesgos. El tiempo apremiaba y las fuerzas en juego comenzaban a moverse con mayor rapidez, cada uno consciente de que la balanza podía inclinarse hacia la luz o hacia la oscuridad con un solo movimiento. Y en medio de ese suspenso, una nueva amenaza emergía, una fuerza cuya intención era tan misteriosa como letal, y que acechaba a todos, incluso a los que creían estar protegidos. Así, se abre la próxima etapa, el peligro invisible y la trampa que nadie vio venir. En un suspiro casi imperceptible, el aire cambió dentro del castillo, como si una presencia invisible se deslizara entre los muros con intenciones ocultas. No había ruido, ni sombra que delatara su paso, pero la sensación de amenaza crecía, punzante y silenciosa. Quienes confiaban en la seguridad de sus aliados comenzaron a notar detalles mínimos, un susurro ahogado, una mirada que se desviaba, un paso que se demoraba demasiado. Eran señales apenas perceptibles, pero suficientes para que el peligro comenzara a tejer su red. La trampa se había instalado en el corazón mismo de la búsqueda, y nadie, ni siquiera el aliado inesperado, había podido preverla. Era un ataque que no golpeaba con fuerza bruta, sino con astucia y engaño, un juego de sombras donde la confianza se convertía en la mayor vulnerabilidad. Mientras el relicario seguía siendo la pieza clave, el riesgo de perderlo en un instante se volvía más real que nunca. Cada movimiento, cada palabra, podía desencadenar consecuencias irreversibles. Y en ese juego de intrigas, un mensaje cifrado apareció en un pergamino olvidado, señalando una posible salida, pero también una elección que podría dividir corazones y lealtades. El reloj avanzaba sin tregua, y la pregunta latente era, ¿quién logrará desenmascarar la trampa antes de que sea demasiado tarde? Así, se abre el siguiente misterio, el pergamino cifrado y la encrucijada que definirá el futuro. En medio del caos silencioso que se cernía sobre el castillo, un pergamino antiguo emergió como un faro tenue pero poderoso. Sus letras, escritas en una tinta que parecía desvanecerse con el tiempo, escondían un código casi imposible de descifrar, un mensaje dejado por manos que conocían la fragilidad del poder y la fuerza del destino. Cada símbolo, cada trazo, era una pista que llevaba a un enigma más profundo, un mapa que indicaba no solo la dirección a seguir, sino también las decisiones que debían tomarse con cautela. Los que intentaban entenderlo sabían que no era un simple mensaje, sino una prueba de sabiduría y valor, una encrucijada donde el futuro del reino pendía de la interpretación correcta. Mientras las horas se consumían, las dudas y las sospechas crecían, porque la elección que ese pergamino implicaba podía unir a los pocos aliados que quedaban, o romper para siempre los lazos que aún sostenían la esperanza. Y entre las sombras, una voz emergió, una revelación inesperada que agitó el aire y sacudió la calma. La verdad, más cercana de lo que nadie imaginaba, esperaba ser revelada, pero a un precio muy alto. Así, se abre la puerta al siguiente capítulo, la revelación oculta y el precio que nadie estaba preparado para pagar. Cuando finalmente se descifró el pergamino, una verdad tan antigua como el reino mismo salió a la luz, como un rayo que atraviesa una tormenta implacable. Esa revelación no solo sacudió las bases de la historia, sino que también puso en jaque a quienes sostenían el poder con manos temblorosas. El secreto oculto detrás de la lágrima que el rey no pudo ignorar era mucho más profundo, ligado a promesas incumplidas y a sacrificios olvidados que resonaban en cada rincón del castillo. Pero como todo tesoro escondido, esta verdad tenía un precio. Un sacrificio que no todos estaban dispuestos a aceptar, una elección entre preservar el legado o enfrentar la destrucción que ese legado podía desencadenar. Mientras las miradas se cruzaban, cargadas de miedo y esperanza, el destino parecía pender de un hilo frágil,
dispuesto a romperse con la más mínima provocación. Y en ese instante crucial, una decisión inesperada abrió un nuevo camino, uno que nadie vio venir y que podría cambiar el destino para siempre. Así, se abre el último misterio, el sacrificio inesperado y el destino sellado por una lágrima. La atmósfera en el castillo se volvió densa, cargada de un silencio que gritaba más que 1000 voces. La revelación oculta no solo había destapado verdades enterradas, sino que también desnudaba el alma de quienes ahora enfrentaban el peso de una decisión irrevocable. El sacrificio inesperado tomó la forma de una elección dolorosa, renunciar a un poder ansiado o permitir que la oscuridad se extendiera sin freno. Aquella lágrima, que había quebrantado el corazón del rey, se convirtió en el símbolo vivo de la redención y la esperanza. En el último instante, mientras las sombras se cerraban, un acto de amor verdadero selló el destino del reino. No fue la fuerza ni la estrategia, sino la entrega silenciosa de alguien que, despreciada por muchos, demostró que la humildad y la fe pueden mover montañas. Así, la historia cerró su ciclo, recordándonos que en los momentos más oscuros, una sola lágrima puede encender la luz más brillante. Y aunque este capítulo finaliza, el eco de esa lágrima seguirá resonando en cada rincón, invitándonos a mirar más allá de las apariencias y a encontrar el valor en lo que otros desechan. Gracias por acompañarme en este viaje. ¿Quieres que prepare más historias como esta? Y así termina esta historia llena de secretos y lágrimas que cambiaron el rumbo de un reino. ¿Qué crees que pasará después? ¿Quién será el verdadero héroe en esta trama de sombras y luz? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte para no perderte los próximos capítulos y dejar tu comentario contándome qué parte te impactó más o qué misterio quieres que revele en la próxima historia. Tu voz es parte de esta aventura. Nos vemos pronto.